diferentes personas del común, pertenecientes a gremios como mecánicos, peluqueros, abogados, adultos mayores, vendedores ambulantes, entre otros, las respuestas obtenidas fueron muy diferentes en tanto las opiniones y experiencias de cada uno. Explicaremos en este video las respuestas que más nos llamaron la atención y que más tienen relación con los temas vistos en la asignatura, pues en esa medida son concluyentes, prácticos y efectivos. A la hora de realizar este trabajo, nosotros decidimos entrevistar gente entre estratos 1 a más o menos 4, donde mucha gente, si bien decía que los abogados eran elegantes y se expresaban de buena manera, la mayoría de las personas se referían a los abogados como personas corruptas, personas que a la hora de argumentar no se expresaban bien y no tenían claridad en las cosas, usaban un lenguaje un poco complejo y los hacía un poco arrogantes también. También nos han comentado que los abogados son sofistas, son muy persuasivos, que hacen su trabajo con ánimo de lucro, que son un poco arrogantes y que en vez de ayudar a la gente hacen su trabajo por buscar más dinero de lo que tienen. No hablan con claridad con las personas y esto hace que las personas no tengan la suficiente confianza con los abogados. La respuesta a la pregunta ¿cómo argumenta un abogado? Es una respuesta que parte de las experiencias de cada uno y en esa medida es subjetivo. Nosotros como estudiantes de Derecho quisimos explicarla desde la teoría para así poderla objetivizar mucho más. Y para eso partimos de 3 bases principales. Primero, el concepto de argumentación que hay que entender para saber cómo argumenta un abogado. Y segundo, las tesis de los 2 grandes autores vistas durante el semestre, que son Habermas y Perelman. Por un lado tenemos que la argumentación es ese medio para llegar al fin del derecho, es lo más importante que puede hacer un abogado, es la herramienta precisamente que es un abogado para defender tesis, expresar ideas, en fin. La argumentación es ese medio en la medida en que el fin, siendo el derecho parte de las ciencias humanas, es llegar a una verdad consensuada, una verdad de mutuo acuerdo, una verdad en que las partes que están discutiendo generen y en esa medida estén de acuerdo con ella y estén satisfechos con ella. Ahí la importancia de la argumentación. Por otro lado nos habla Habermas del lenguaje. El lenguaje es fundamental para los seres humanos porque es el punto en común que tenemos todos los seres humanos y como seres sociales tenemos que tener algo en común que es el lenguaje. En esa medida el lenguaje crea realidades, lo que yo digo en realidad lo hago y es fundamental entonces para los seres humanos la existencia del lenguaje y no solo el lenguaje como se percibe de manera general, sino partiendo de la intersubjetividad, que es precisamente el lenguaje aplicado en un debate o cualquier discusión de 2 o más partes. ¿En qué sentido? En el que si yo hablo solo no hay intersubjetividad, sino precisamente es lo subjetivo, lo que cada quien piensa y ahí no hay que debatir ni argumentar nada. En cambio, cuando se trata de intersubjetividad, se trata de 2 o más partes que exponen ideas diferentes y las argumentan y en esa medida quieren llegar a un consenso de mutuo acuerdo para ambos. Por otro lado, nos dice Perelman que precisamente por lo mismo es muy importante saber cómo se expresa un abogado y cómo argumenta, que es nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque en la medida en que los auditorios sean diferentes, en la medida en que uno se expresa algunas veces con los papás, algunas veces con los jueces, algunas veces con estudiantes, la manera de expresarse tiene que ser totalmente diferente porque lo más importante de la intersubjetividad que nos hablaba Habermas es el entendimiento. La intersubjetividad solo ocurre cuando la persona que está oyendo, el público, la audiencia, el auditorio, entiende lo que el orador quiere decir, entiende las intenciones del orador y en esa medida las acepta o las rechaza debatiendo posiciones contrarias. Es por esto que digo la importancia de Perelman, porque los auditorios a los que uno se refiere tienen que ser identificados y en esa medida la expresión de las ideas y de los argumentos tiene que ser hecha de manera diferente. En esta medida podemos entender cómo un abogado no solamente necesita de la parte teórica de sus argumentos para hacerse entender y crear realidades, sino como un abogado también necesita la parte práctica, la parte de la retórica, como lo vemos con Perelman y como nuestra compañera Camila lo hablaba antes. Perelman nos habla de los tipos de auditorios y esto es lo que más tiene que tener en cuenta un abogado en el momento de hablar sobre un tema en específico y para que las demás personas lo entiendan. Por eso podemos ver cómo en las personas encuestadas hay falta de entendimiento acerca de los temas y acerca de lo que puede llegar a ser un abogado, por el hecho de que no solo no hacen parte de un auditorio particular, no hacen parte de un auditorio que realmente entienda los significados y las ideas que quiere expresar un abogado. Es importante tener en cuenta de igual manera que
El lenguaje crea realidades. Esto puede ser una de las grandes conclusiones sobre cómo argumenta un abogado. Por el hecho de crear realidades hace que actos lleguen más allá simplemente de lo escrito o de lo dicho.